Yo siempre creí que mi sangre era la de mi padre. Esa vena dura y callosa que me ataba a las tierras secas de Albacete. Hasta que un hisopo en la boca y una máquina fría en un laboratorio de Madrid me gritaron la verdad: no era su hijo. El día que Víctor me besó por primera vez en el callejón detrás de la feria de septiembre. Juré que mi secreto gay era el peor que cargaba. Pero esa noche, con el sobre de ADN en la mano, entendí que la traición de la cuna era mucho más vil que cualquier armario. Y lo peor, el hombre al que llamé hermano toda la vida. El que me salvó de palizas paternas. Resultó ser mi amante en las sombras. ¿Y ahora? Con este papel. Todo se desmoronaba en un incesto que ni Dios ni la ley perdonarían. Me llamo Tomás. ¿Y en Albacete? Donde el sol quema la piel como un reproche constante. Crecí creyendo que el peso de mi cuerpo era el mismo que el de mi familia, pesado, terroso, inamovible. Nací en el Hospital General de la ciudad. O eso me contaron. En una noche de julio de 1995. Cuando el calor hacía que las sábanas de las madres se pegaran a sus cuerpos como una segunda piel. Mi madre, Rosa. Una mujer de manos ásperas por el trabajo en la cooperativa de uvas. Siempre decía que yo había llegado gritando como un ternero en el matadero, reclamando mi lugar en el mundo. Mi padre, Manuel. Un mecánico de camiones con bigote espeso y ojos que no parpadeaban ante el dolor ajeno. Me miró una vez y decidió que sería su heredero, fuerte, callado, con las uñas sucias de grasa eterna. Pero Víctor era diferente. Llegó a nuestra casa cuando yo tenía 5 años. Un crío flaco y moreno que mi madre recogió de la calle después de que su familia se desintegrara en un divorcio escandaloso. «Es tu hermano ahora», me dijo ella, empujándolo hacia mí como si fuera un paquete no deseado. Él tenía 7. Ojos negros como las aceitunas que pisábamos en la vendimia. Y una sonrisa que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Desde el principio. Nos unimos en silencio, yo. El pequeño que temía los golpes de Manuel por cualquier torpeza, él. El intruso que absorbía los insultos sin quejarse. Jugábamos en el patio trasero. Entre chatarros de coches oxidados. Construyendo fortalezas de latas que se derrumbaban al primer viento. Somos invencibles, me susurraba Víctor. Y yo le creía. Porque en sus brazos, cuando Manuel nos dejaba solos, el mundo parecía menos hostil. La vida en Albacete no era fácil para nadie. Menos para los que cargábamos con secretos. La ciudad, con sus plazas polvorientas y sus bares donde los hombres hablaban de fútbol y mujeres como si fueran la misma cosa, me ahogaba desde niño. Sentía cosas que no debía, el roce de un compañero en el instituto. El calor de una mirada en la procesión de Semana Santa. A los 16. En el baño del IES número 1. Besé a un chico por primera vez. Y el pánico me dejó temblando contra las baldosas frías. Eres maricón, me dije en el espejo empañado. Y el eco de esa palabra me persiguió hasta casa. Manuel lo olfateaba. Lo sabía, sus silencios después de verme con Víctor eran como nubes de tormenta. Hombres de verdad no se tocan así. Gruñía cuando nos pillaba demasiado cerca. Y yo bajaba la cabeza, tragándome el fuego en la garganta. Víctor era mi salvavidas. A los 18. Él ya trabajaba en el taller con Manuel, cubierto de aceite hasta los codos, riendo con los clientes para disimular el vacío en sus ojos. Pero en las noches, cuando la casa dormía, se colaba en mi habitación. SHH.
Solo un rato, murmuraba. Y su cuerpo contra el mío era el único consuelo en esa prisión de ladrillos. No lo nombrábamos, no era amor. No en voz alta. Era necesidad. Como el agua en el desierto manchego. Él me contaba sueños imposibles, marcharnos a Madrid. Abrir un garaje propio. Dejar atrás el polvo y las miradas juzgadoras. Yo asentía. Pero en el fondo sabía que Albacete nos tenía atrapados. Como raíces en tierra seca. La rutina nos devoraba. Mañanas de desayuno tenso. Con Rosa sirviendo café aguado y pan duro. Fingiendo que no veía las ojeras de sus hijos. Tardes en el taller. Donde Manuel me enseñaba a soldar tubos con lecciones que eran más amenazas que consejos. Si fallas, te parto las manos. Y Víctor. Siempre en medio. Desviando los golpes con una broma o un hombro ofrecido. Déjalo. Papá. Es un crío. Decía. Y Manuel bufaba. Pero cedía. Por él. Yo soportaba todo, las pullas de los vecinos sobre el maricón del mecánico. Los sermones en la parroquia sobre pecados que Dios no perdonaba. Imaginaba que un día, cuando ahorráramos lo suficiente, huiríamos. Pero el destino, ese cabrón sádico, tenía otros planes. Todo empezó con una tos. Rosa, que siempre había sido un roble en medio de la tormenta, comenzó a escupir sangre en las mañanas. Al principio, lo achacamos al polvo de la vendimia. Pero un chequeo en el hospital lo confirmó: cáncer de pulmón. Avanzado, como una sombra que se extendía por sus venas. No le digáis nada a Manuel, nos suplicó ella en la sala de espera, con los ojos hundidos en ojeras moradas. Se romperá. Víctor y yo nos miramos, unidos en ese pacto silencioso, y juramos guardarlo. Pero el secreto pesaba como una losa. Noches en vela. Yo acurrucado contra él en la cama estrecha, sintiendo su pecho subir y bajar con respiraciones entrecortadas. La perderemos, le dije una vez. Y él me besó la frente. Salado de lágrimas no derramadas. No si luchamos. Para pagar los tratamientos. Víctor empezó a hacer horas extras en el taller, llegando a casa con las manos temblorosas de fatiga. Yo, que acababa de cumplir 28. Me uní, turnos dobles. Noches soldando piezas bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Manuel, ajeno a todo, nos presionaba más rápido. Coño. ¿Queréis que nos arruine el negocio? No sabía que el negocio era lo de menos, que cada gota de sudor era por Rosa, que se marchitaba en la cama como una flor pisoteada. En esas semanas, nuestro lazo se tensó hasta el límite. Los besos robados se volvieron urgentes, desesperados, como si cada uno fuera el último. ¿Te necesito?, me confesaba Víctor en la oscuridad. Y yo me perdía en él, olvidando por un momento el hedor a muerte que impregnaba la casa. Una tarde de octubre, con el viento levantando remolinos de hojas secas en la plaza del Altozano, recibí la llamada. Era del laboratorio: señor Tomás. Hemos revisado los registros por el caso de su madre. ¿Hay anomalías en su historial natal? Mi corazón se detuvo. Un tambor sordo en el pecho. ¿Qué quiere decir? Silencio al otro lado.
Luego, necesitamos una prueba de ADN. Es urgente. Colgué. Con las manos frías como el mármol de la catedral cercana. ¿Qué anomalías? ¿Y qué tenía que ver con Rosa? Corrí al taller, donde Víctor martilleaba un escape con furia contenida. Algo pasa, le dije. Y él dejó caer la herramienta. Sus ojos interrogantes como pozos negros. Esa noche, en el hospital, mientras Rosa dormía bajo goteros que goteaban como lágrimas mecánicas, nos explicaron. En 1995, durante una noche caótica de partos múltiples, hubo un error, 2 bebés intercambiados en la nursery. No era infrecuente en hospitales saturados. Pero este había pasado desapercibido por 30 años. Su ADN no coincide con el de sus padres, dijo la doctora. Una mujer de bata blanca y voz neutra como un bisturí. Pero sí con otra familia de Albacete. Los López. El nombre me golpeó como un puñetazo. Los López, dueños de la finca vecina. Gente adinerada. Con un hijo perdido en la niebla del tiempo. Mi mundo se inclinó. Yo. ¿Un López? No el hijo de Manuel. ¿El bastardo de la mecánica? Víctor me sostuvo en el pasillo. Su brazo alrededor de mis hombros como un ancla. Sea lo que sea. Lo enfrentamos juntos. Murmuró. Pero en sus ojos vi el miedo. El mismo que me devoraba, si yo no era quien creía. ¿Qué éramos nosotros? 2 hermanos falsos. Amantes prohibidos en una farsa genética. Esa noche. Dormí poco. Con el sobre de la prueba en la mesilla. Un veneno esperando a ser ingerido. Mañana lo sabríamos todo. O nada. Los días siguientes fueron un limbo de espera. Como caminar por el borde de un precipicio con los ojos vendados. En Albacete, el otoño se instalaba con lluvias finas que empapaban las calles empedradas, convirtiendo el polvo en barro pegajoso que se adhería a las suelas como culpas no confesadas. Yo iba al trabajo con la mente en blanco, soldando piezas que se fundían bajo mi antorcha como si quisiera quemar el enigma que me carcomía. Manuel notaba mi distracción, despierta. Joder. ¿Tienes la cabeza en las nubes o en el culo de algún marica? Sus palabras. Antes hirientes pero familiares. Ahora me cortaban hasta el hueso. ¿Era su hijo o no? ¿Merecía su odio? ¿O era solo un error administrativo que me liberaba de su yugo? Víctor era mi escudo. En los bracks del taller. Nos escabullíamos al almacén, donde el olor a aceite y metal nos envolvía como un manto protector. No pienses en eso, me decía, presionando su frente contra la mía. Sus labios rozando los míos en un beso fugaz que sabía a promesas rotas. Pero yo no podía parar. Soñaba con los López, una casa grande en las afueras, con jardín de olivos y piscina que brillaba bajo el sol. Me habrían criado como a un príncipe. O me habrían repudiado por mis inclinaciones. La idea de una vida alternativa me torturaba. ¿Qué pasaría si que se enredaba en mi pecho como alambre de espino? Rosa empeoraba. Sus visitas al hospital se volvieron diarias. Y Manuel, finalmente enterado, se transformaba en un animal herido, gruñía órdenes a las enfermeras. Bebía anís en el bar de la esquina hasta caer rendido. ¿Mi Rosa? ¿Mi todo? Balbuceaba. Y yo lo odiaba por su debilidad tardía. Por no haberla amado antes con la ferocidad que ahora mostraba.
Una noche. En la cocina iluminada por una bombilla amarillenta. Me enfrentó, tú. ¿Qué coño te pasa? Pareces un fantasma. Dudé. El secreto ADN quemándome la lengua. Nada. Papá. La palabra papá salió forzada. Un hábito que ahora me asfixiaba. Él me miró. Suspicaz. Y por un instante vi en sus ojos el abismo, si supiera lo de Víctor. Lo de mí. Nos destrozaría a todos. El resultado llegó un martes. Envuelto en un sobreanodino que el cartero dejó en el buzón como si fuera una factura más. Lo abrí solo en el Parque de San Juan. Bajo un ciprés centenario, cuyas ramas se mecían como dedos acusadores. Las letras negras saltaron, probabilidad de parentesco, 99,99% con familia López. 0% con Manuel y Rosa. El mundo se contrajo a un punto negro. No era su hijo. Mi sangre era de extraños. Mi herencia un robo en la cuna. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sudor del mediodía. ¿Quién era yo? ¿Entonces? Un impostor en mi propia vida. Un gay huérfano en una ciudad que devoraba a los diferentes. Llamé a Víctor desde un banco. Voz rota, ven. Ahora. Él llegó corriendo. Con la camiseta manchada de grasa. Y se arrodilló ante mí. Tomando el papel con manos temblorosas. Lo leyó en silencio. Su rostro palideciendo como la luna en eclipse. Tomás. Dios. Me abrazó. Fuerte. Como si pudiera recomponerme con sus brazos. Pero en ese abrazo. Sentí el primer quiebre, su cuerpo. Tan familiar. Ahora cargado de un tabú nuevo. Si no éramos hermanos de sangre. ¿Qué éramos? ¿Amantes libres? ¿O solo dos almas perdidas en una broma cruel? Tenemos que decírselo a Rosa. Susurré. Y él asintió. Pero sus ojos decían lo contrario, miedo. Puro y crudo. Esa tarde. En la habitación del hospital. Con el pitido de los monitores como un reloj de arena. Le mostramos el papel. Rosa lo tomó con dedos esqueléticos. Sus ojos vidriosos recorriendo las líneas. Un sollozo escapó de su garganta. No de tristeza, sino de alivio liberado. Lo supe siempre. Confesó. Voz como papel rasgado. En el hospital. Esa noche. El bebé que me dieron no lloraba como el mío. Pero te quise. Tomás. Eres mío. ¿Sangre o no? Lágrimas frescas mojaron su almohada. Y yo me derrumbé a su lado. Besando su mano arrugada. Manuel. En la puerta. Lo oyó todo. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. ¿Qué cojones es esto? ¿Mi hijo? ¿No es mío? Arrojó una silla contra la pared. El estruendo atrayendo a las enfermeras. ¡Malditos médicos! ¡Malditos todos! Víctor lo contuvo. Empujándolo al pasillo. Mientras yo me quedaba con Rosa. Susurrándole promesas vacías. Quédate conmigo. Mamá. Por favor. Pero ella sonrió. Débil, ve con tu familia de verdad. Hijo. Los López. Merecen conocerte. Sus palabras eran un cuchillo, mi familia de verdad. ¿Los que me robaron 30 años?
Esa noche salí del hospital con el alma en jirones. Víctor siguiéndome como una sombra. En el coche, bajo la lluvia que azotaba el parabrisas como lágrimas ajenas. Rompí el silencio, si no soy su hermano. ¿Qué somos? Él aparcó en un arcén desierto. La carretera a Villarrobledo extendiéndose negra ante nosotros. Somos lo que siempre fuimos. Dijo. Y me besó. Profundo. Desesperado. Sus labios sabían a sal y a miedo. Y por primera vez. El beso no calmó, avivó el incendio. Al día siguiente. Contactamos a los López. Un email frío. Formal, posible intercambio en 1995. Solicitamos reunión. La respuesta llegó en horas, venid a la finca. ¿Mañana? Víctor insistió en acompañarme. Su mano en la mía como un juramento. No te dejo solo. Pero en el fondo, ambos sabíamos que esto nos rompería. Albacete. Con sus murallas invisibles de prejuicios. No perdonaba revelaciones así. ¿Y nosotros? Dos hombres que se amaban en secreto. Estábamos a punto de destapar un nido de víboras. La finca de los López era un oasis en la estepa, vallas blancas. Olivos centenarios alineados como soldados. Una casa de adobe con bugambillas trepando por las paredes. Nos recibieron en el porche, Elena. La madre. Una mujer de 50 con joyas discretas y ojos que escudriñaban como halcones, Javier. El padre. Robusto. Con manos de labrador aunque su fortuna viniera de viñedos exportados. Y luego. El hermano, Miguel. 30 años. Alto. Con mi misma mandíbula pero ojos azules que hablaban de privilegios. Tomás. Dijo Elena. Voz temblorosa. Extendiendo una mano que olía a lavanda. Bienvenido a casa. La conversación fue un baile de minas. Nos sentaron en un salón fresco. Con fotos familiares en las paredes, Miguel de niño en comuniones. En veranos de playa. ¿Cómo supisteis? Preguntó Javier. Sirviendo vino tinto que brillaba como sangre. Les conté lo de Rosa. El cáncer. El ADN. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Te perdimos esa noche. Nuestro bebé. Lloraba tanto. Pero nos lo quitaron. Miguel me miró. Mezcla de curiosidad y recelo, ¿y ahora qué? ¿Quieres algo? ¿Dinero? ¿La herencia? Sus palabras eran pragmáticas. Albaceteñas hasta la médula, lógica sobre emoción. No quiero nada. Mentí. Aunque el vacío en mi pecho gritaba lo contrario. Víctor. Callado a mi lado. Apretaba mi rodilla bajo la mesa. Solo. Entender. Pasamos la tarde allí. Excavando el pasado, la demanda al hospital. Las compensaciones que nunca llegaron. El duelo silenciado. Al atardecer. Elena me abrazó, quédate a cenar. Eres familia. Pero en sus ojos vi la verdad, yo era una intrusión. Un fantasma que alteraba su narrativa perfecta. De vuelta en casa. El silencio entre Víctor y yo era ensordecedor. Son buenos. Dijo él. Pero su voz era tensa. Mejor que los nuestros. Me giré. Furioso, ¿nuestros? ¿Qué somos ahora?
¿Amantes? Extraños. Él se acercó. Su aliento cálido en mi cuello, amantes. Siempre. Pero el beso que siguió fue forzado. Como si ambos probáramos un veneno dulce. Esa noche. Soñé con cunas intercambiadas. Con bebés llorando en la oscuridad. Y me desperté sudando. Con Víctor a mi lado. Ajeno a que el abismo se abría bajo nosotros. La Vic ACHAM se instaló como una niebla espesa sobre Albacete, envolviéndonos en un velo de tensiones no dichas. Rosa se hundía día a día. Su cuerpo un mapa de moretones bajo la piel traslúcida. Pero su mente permanecía afilada, exigiendo detalles sobre los López que yo le contaba a medias, edulcorados para no herirla más. Son amables, decía. Y ella asentía. Pero en sus ojos veía la culpa, había criado al hijo equivocado. Y ahora la muerte la alcanzaba con esa deuda pendiente. Manuel, por su parte, se volvía un espectro, bebía más. Golpeaba las herramientas en el taller con una rabia que salpicaba chispas. Y nos evitaba. Como si nuestra mera presencia le recordara el robo genético. No eres mío. Me espetó una mañana. Voz ronca de resaca. Y aunque lo esperaba, el golpe me dejó sin aire. Un vacío que se expandía como grietas en el asfalto seco. Víctor intentaba mediar. Su rol de hermano mayor, falso. Ahora lo sabía, convirtiéndose en una carga insoportable. Dale tiempo. Me decía en las noches. Cuando nos acurrucábamos en la cama chirriante. Su cuerpo cálido contra el mío como un faro en la tormenta. Pero el tiempo no curaba, infectaba. Nuestros encuentros. Antes un refugio de pasión contenida. Se volvían mecánicos. Teñidos de la sombra del incesto disuelto. ¿Me besas porque me quieres? ¿O porque soy lo único que queda? Le pregunté una vez. Voz quebrada en la oscuridad. Él se tensó. Su mano deteniéndose en mi pecho, no digas eso. Eres todo. Pero la duda se había plantado. Una semilla venenosa que crecía en silencio. En el taller. La dinámica se torcía como un eje desgastado. Manuel me asignaba las tareas más sucias, limpiar depósitos de aceite negro como alquitrán. Arrastrar neumáticos pesados bajo el sol implacable y sus miradas eran dagas, al menos hazte útil. Aunque no lleves mi sangre. Los compañeros. Oliendo la fractura. Murmuraban en los descansos, ¿es verdad lo del ADN? Pobre Manuel. Criando a un López maricón. La ciudad. Pequeña y chismosa. Devoraba el secreto como buitres a un cadáver. En el mercado de la Plaza Mayor. Oía susurros, Tomás. El intercambiado. Ahora con los ricos. Pero sigue siendo el mismo invertido. Me escondía en mi armario interno. Más profundo que nunca. Temiendo que la verdad sobre Víctor saliera a flote y nos ahogara a ambos. Los López. Meanwhile. Se volvieron una presencia insistente. Un tirón hacia un mundo que no me pertenecía del todo. Elena llamaba a diario, ven a comer. Hijo. Miguel quiere mostrarte la finca. Iba. Arrastrado por una culpa inexplicable. Y me sentaba en su mesa de roble pulido. Comiendo paella que sabía a privilegio ajeno. Javier hablaba de negocios, exportaciones a Francia. Subvenciones europeas, como si yo pudiera encajar en ese rompecabezas corporativo. Tienes manos de trabajador. Pero podrías aprender. Decía.
Y yo sonreía, fingiendo interés mientras mi mente vagaba a Rosa, tosiendo sola en casa. Miguel era el peor, distante, con una esposa rubia y un hijo en camino que lo anclaba a la normalidad heterosexual. Entiendo que sea duro, me dijo una tarde, paseando entre los olivos. Pero no cambies todo por esto. Tu vida es la que has vivido. ¿Fácil para él decirlo? Él, el heredero legítimo, no cargaba con el estigma de ser gay en una familia que rezaba el rosario cada domingo. Víctor lo resentía en silencio. Te ven como un proyecto de caridad. Gruñía cuando volvía. Y yo defendía, al menos me ven. Nuestras discusiones se volvían frecuentes. Cuchillos afilados en la quietud de la noche. Tú no entiendes. Ellos me ofrecen algo que aquí no tengo. Le espeté una vez. Y él retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Aquí tienes a mí. No basta. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, un abismo donde caían nuestras certezas. Hacíamos el amor después. Furioso. Posesivo. Mordiendo piel como para marcar territorio. Pero al amanecer, el vacío regresaba. Más hondo. Rosa nos llamó a capítulo una semana después. Desde su cama que olía a desinfectante y flores marchitas. Sentaos. Chicos. Dijo. Voz un hilo frágil. Nos miramos. Víctor y yo. Sentados al borde del colchón como penitentes. Sé lo vuestro. Soltó. Y el mundo se detuvo. ¿Qué? Ella sonrió. Triste, una madre ve. Los besos robados. Las miradas. Os quiero a los dos. Pero Manuel. Lo destrozaría. Lágrimas rodaron por su rostro surcado. Prometedme, vivid. Pero con cuidado. Y Tomás. No abandones a tu padre por sangre. La familia se hace con el corazón. Víctor tomó su mano. Yo la mía. Y juramos en silencio. Pero el peso de esa promesa nos aplastaba. Al salir. En el pasillo estéril. Víctor me empujó contra la pared. Besándome con una urgencia que sabía a despedida. No nos separes esto. Murmuró. Y yo asentí. Pero el miedo ya nos había infectado. La presión crecía. Un volcán dormido bajo la piel de la ciudad. En el bar de la esquina. Amigos de Manuel me acorralaron una noche, oye. Tomás. Los López te van a sacar del armario también. Reí. ¿Forzado? Pero el alcohol aflojó mi lengua, mejor que vosotros. Hipócritas. La pelea estalló en puños. Vasos rotos y terminé con un ojo morado. Víctor arrastrándome a casa bajo la luna indiferente. Manuel lo vio todo al día siguiente, eres una vergüenza. Fuera de mi taller. Me echó. Con una caja de herramientas como indemnización miserable. Desempleado. Perdido. Me refugié en los López. Aceptando un préstamo de Elena para empezar de nuevo. Víctor. Dividido. Me visitaba en secreto. Pero cada adiós era más largo. Más cargado de reproches no dichos. Una noche de noviembre. Con el viento aullando como lobos en las sierras. Rosa nos convocó de nuevo. Se me acaba el tiempo. Dijo. Pálida como cera. Tomás.
Ve con los tuyos. Víctor. Cuida de Manuel. Y vivid. Vivid de verdad. Murió al alba. Con nuestras manos en la suya. Un último suspiro que apagó la luz en la habitación. El funeral fue un circo de hipocresía, Manuel ebrio en el cementerio de la Sacramental. Vecinos murmurando sobre el hijo robado. Los López presentes con coronas caras que no aliviaban el vacío. Víctor y yo. De negro. Nos rozamos las manos en la tumba. Un toque eléctrico en medio del duelo. Pero al volver a casa. El silencio nos devoró, Rosa se había ido. Llevándose nuestro secreto. Y lo que quedaba era un cascarón frágil. Listo para romperse. El funeral de Rosa fue el detonante. Un mazazo que nos dejó tambaleando en el borde del abismo. Albacete. Envuelta en un manto de bruma invernal que humedecía las lápidas como lágrimas colectivas. Parecía conspirar para ahogarnos en su melancolía. Manuel se encerró en el taller. Martillando metal hasta que las paredes vibraban. Un eco de su rabia contenida. Yo. Con el ojo aún hinchado de la pelea. Me mudé temporalmente a la finca de los López. Una decisión que Víctor aceptó con un beso a Dios que duró demasiado. Cargado de promesas no verbalizadas. Vuelve pronto. Murmuró. Y yo asentí. Pero el coche que me alejaba de la casa familiar se sentía como un exilio forzado. En la finca. El lujo era una jaula dorada. Elena me instaló en una habitación con vistas a los viñedos dormidos. Sábanas de hilo egipcio que se pegaban a mi piel sudada en las noches de insomnio. Descansa. Hijo. Decía. Sirviéndome desayunos de jamón ibérico y café solo. Pero sus ojos escudriñaban. Midiendo si encajaba en su mosaico familiar. Javier me ofrecía charlas sobre el negocio, podrías estudiar enología. Tomás. Tienes potencial. Asentía. Fingiendo entusiasmo. Pero mi mente estaba en otro lado, en el taller. Con Víctor cubierto de grasa. En la tumba de Rosa. Donde el barro se cerraba sobre su ataúd como una boca hambrienta. Miguel. Con su barriga incipiente y su esposa llamando desde Valencia. Me toleraba, no te hagas ilusiones. Esto no borra 30 años. La soledad me carcomía. Llamaba a Víctor a diario. Sus voces al teléfono un puente frágil sobre el vacío. Manuel está destrozado. Me contaba. Voz ronca de fatiga. Duerme en el sofá. Con una botella al lado. Intentaba consolarlo, ve a verlo. Por Rosa. Pero él gruñía, ¿y tú? ¿Contento con tus nuevos papás? El resentimiento se filtraba. Ácido. Corroernos desde dentro. Nuestros encuentros eran robados, un domingo. Se coló en la finca. Y nos amamos en el cobertizo entre herramientas oxidadas. Su cuerpo urgente contra el mío. Jadeos ahogados por el miedo a ser descubiertos. No aguanto esto. Confesó después. Fumando un cigarro con manos temblorosas. Tú en un mundo. Yo en el otro. Lo besé. Salado de sudor, es temporal. ¿Te lo juro? Pero no lo era. Manuel me llamó una semana después. Voz quebrada por el teléfono, vuelve. El taller te necesita. ¿Y? Yo también. Dudé. El lazo de sangre falsa tirando de mí como un anzuelo. Fui.
con el orgullo herido como una costilla rota. Él me recibió con un abrazo torpe. Olor a anís y tabaco, lo siento. Hijo. Rosa me abrió los ojos. No soy tu hijo. Recordé. Pero las palabras se atascaron. Trabajamos en silencio, soldando escapes bajo el techo goteante. Y por un momento. Fue como antes, rítmico. Tolerable. Víctor me miró desde el otro lado del banco de trabajo. Ojos cargados de alivio y algo más oscuro, celos. Quizás. Por esa reconciliación que lo marginaba. Los López no lo tomaron bien. Elena. Al enterarse. Vino a la casa, Tomás. ¿Por qué vuelves a esa pocilga? Eres un López. Su tono. Maternal pero posesivo. Me irritó. Allí está mi vida. Respondí. Y ella palideció, tu vida está aquí. Con nosotros. La discusión escaló. Javier uniéndose por teléfono, no tires tu herencia por sentimentalismos. Colgué. Furioso. Sintiendo el tirón de dos mundos incompatibles. Esa noche. En el bar con Víctor. Bebimos hasta el amanecer. Sus labios en mi cuello un bálsamo temporal. ¿Elige? Me susurró. ¿Ebrio? Ellos o yo. Tú. Dije. Pero el alcohol mentía, elijo la paz. Y ninguno de los dos la ofrecía. La gota que colmó el vaso llegó en Navidad. Albacete se vestía de luces parpadeantes en la plaza del Altozano. Belenes con figuras de yeso que fingían armonía familiar. Los López me invitaron a su cena, pavo asado. Turrones. Villancicos tocados en un piano de cola. Fui. Con Víctor excusado por trabajo. Pero el vacío a mi lado era palpable. Miguel. Con su esposa hinchada por el embarazo. Brindó, por la familia reunida. Bebí. Amargo. Pensando en Manuel solo con una botella. Al día siguiente. Víctor me confrontó en el taller, pasaste la noche con ellos. ¿Y yo? Su voz era un látigo. Y yo exploté, tú no entiendes. Me ofrecen estabilidad. Algo que aquí no hay. Él retrocedió. Herido, estabilidad. Sin mí. Esa pelea fue el prólogo del caos. Manuel. Oyéndolo todo desde la oficina. Irrumpió, ¿qué coño pasa aquí? Víctor. Rojo de ira. Soltó, pregúntale a tu hijo. ¿O al mío? Mejor dicho. El silencio fue ensordecedor. Luego Manuel avanzó. Puños cerrados, ¿qué has dicho? Yo intervine. Empujándolo, déjalo. Papá. No es lo que piensas. Pero Víctor. Herido en lo más hondo. Cruzó la línea, es exactamente lo que piensas. Tomás y yo. Nos amamos. El taller se congeló. El eco de sus palabras rebotando en las paredes metálicas como balas. Manuel se volvió hacia mí. Rostro contorsionado en horror, ¿es verdad? ¿Mi hijo? Con él. No pude mentir, las lágrimas traicionaron, ¿sí? El puñetazo vino rápido. Estrellándose en mi mandíbula. Un estallido de dolor que me tiró al suelo. Víctor saltó. Forcejeando, basta. Manuel. Te lo suplico.
Pero el padre, poseído por una furia bíblica, lo apartó como a un trapo. Fuera los dos. Maricones asquerosos. Rosa se revuelve en la tumba. Nos echó a la calle. Bajo la lluvia helada de diciembre. El taller cerrándose como una tumba. Corrimos a mi viejo cuarto. Empapados. Temblando no solo de frío. Lo arruiné todo. Sollozó Víctor, derrumbándose en la cama. Yo lo abracé. Sangre en la boca, no. Era inevitable. Pero en ese abrazo sentí el fin, el secreto expuesto. La familia hecha añicos. Y nosotros, desnudos ante el juicio de Albacete. Llamé a los López esa noche. Voz rota, necesito refugio. Elena vino a recogernos. Su coche un salvavidas en la tormenta. Al llegar a la finca, Javier nos miró con piedad, pobre chico. Entra. Pero en sus ojos vi el cálculo, cuánto escándalo aguantarían por su hijo perdido. Allí. En la habitación de invitados. Víctor y yo nos amamos por última vez o eso creí. Cuerpos entrelazados en una danza desesperada. Piel contra piel bajo sábanas ajenas. No te dejaré ir. ¿Juró? Pero al amanecer. Su mirada era de derrota. El intercambio de bebés nos había robado no solo padres, sino la ilusión de normalidad. ¿Y ahora? Con el armario destrozado. Solo quedaba el vacío. El escándalo se extendió por Albacete como un incendio en los secarrales, devorando reputaciones con la avidez de un viento solano. Al día siguiente del puñetazo, los vecinos ya susurraban en las colas del supermercado, los del taller. Padre e hijos, enredados en sodomía. Y encima, uno no es ni de la familia. Manuel cerró el negocio. Un cartel de "se vende" clavado en la puerta como una lápida prematura. Se mudó a un piso cutre en las afueras, rechazando mis llamadas. Su número un eco muerto en el teléfono. Víctor y yo, refugiados en la finca López. Vivíamos en una burbuja de cortesía tensa. Elena cocinaba para nosotros con manos temblorosas. Javier murmuraba sobre abogados para proteger la imagen familiar. Miguel, el hermano perfecto, nos evitaba. Su esposa lanzando miradas de asco disimulado, esto es una vergüenza. El aislamiento nos consumía. Víctor se volvía un fantasma, pasaba días en el jardín, arrancando malas hierbas con furia ciega. Sus músculos tensos bajo la camisa como cables a punto de romperse. Quiero volver al taller, confesaba en las noches. Acurrucado contra mí. Su aliento caliente en mi nuca. Aunque Manuel nos odie. Yo lo calmaba, besando sus cicatrices, un moratón en la mejilla de la pelea. Pero el pánico me roía, ¿y si nos echaban? Los López, con su fe católica y sus cenas dominicales en misa, toleraban mi condición como un mal menor. Pero lo nuestro era un pecado doble. Un incesto genético disuelto que los hacía palidecer en silencio. Intenté reconstruir, mandé currículos a garajes en Madrid, soñando con una huida definitiva. Víctor asentía. Pero sus ojos decían lo contrario, anclado a Albacete. A Manuel. A la tierra que nos había parido falsamente. Nuestras discusiones eran ahora tormentas diarias. Vámonos. Aquí nos pudriremos. Le gritaba. Y él replicaba, ¿y dejar a mi padre solo? Tú no lo entiendes. El tú no lo entiendes se volvía un mantre. Un muro entre nosotros.
El sexo. ¿Antes un puente? Se convertía en batalla, cuerpos chocando con rabia. Uñas clavadas en carne como para anclarnos. Pero al clímax seguía el vacío. Un silencio donde las palabras no dichas flotaban como humo. Una mañana de enero. Con escarcha cubriendo los olivos como azúcar glasé. Llegó la carta. Del hospital. Citándonos a una reunión de reconciliación con Manuel. Por Rosa. Decía. Y el corazón se me aceleró. Víctor dudó, es una trampa. Pero fuimos. En el coche de Javier. Que nos dejó en la puerta con un suerte. Chicos. El hospital olía a antiséptico y recuerdos, la misma sala donde todo empezó. Manuel estaba allí. Encorvado en una silla. Barba de días y ojos hundidos como pozos secos. Nos vio entrar. Y su rostro se endureció. Sentaos. El terapeuta. Una mujer de gafas redondas y voz neutra. Me dio, esto es por sanar. ¿Habla? Silencio primero. Pesado como plomo. Luego. Manuel, me robasteis todo. ¿A Rosa? Al negocio. A mi orgullo. Víctor se removió, no robamos nada. Solo nos amamos. Manuel escupió, amor. Eso no es amor. Es aberración. ¿Y tú? Tomás. Ni siquiera sangre de mi sangre. Me levantó como un latigazo. Y exploté, sangre o no. Te di 30 años. Te di mi vida. Y tú me la quitaste con tus golpes. Tus juicios. Lágrimas calientes rodaron. Y por primera vez. Vi en sus ojos no odio. Sino dolor crudo, quería un hijo. Un hombre de verdad. Víctor intervino. Voz quebrada, yo soy tu hijo. Y Tomás. Es mi todo. Manuel lo miró. Largo. Y algo se rompió en él, un sollozo gutural. Hombros temblando. Perdóname. Hijo. Por no verte. El abrazo que siguió fue torpe. Paternal. Y Víctor se derrumbó en él. Llorando como un niño. Yo observé. Outsider en mi propia tragedia. El corazón partido en dos. Al salir. Manuel me tendió la mano, quédate en el taller. Los dos. No era perdón pleno. Pero era un puente. En el coche de vuelta. Víctor y yo nos besamos. Salados de lágrimas, ¿lo intentamos? Pero el clímax no espera misericordia. 2 días después. En la finca. Elena nos confrontó en el salón, la ciudad habla. Mi nuera amenaza con irse si no os vais vosotros. Javier respaldaba. Voz firme, Tomás. Te queremos. Pero esto. Es demasiado. El rechazo fue un puñetazo en el estómago. El segundo en semanas. Soy tu hijo. Grité. Y Elena lloró, lo eres. Pero no a este precio. Víctor. A mi lado. Se tensó, entonces nos vamos. Los dos. Salimos esa noche. Maletas improvisadas. Bajo un cielo estrellado que indiferente nos observaba. Condujimos sin rumbo. Hacia Madrid. El asfalto devorando kilómetros como culpas. En un área de descanso.
Al borde del amanecer. Víctor detuvo el coche. No puedo. ¿Qué? No puedo irme sin decírtelo todo. Su confesión cayó como un rayo. Había estado viendo a otra persona. Un amigo del bar. Para olvidar el dolor. Fue un error. Sollozó. Pero el mundo se derrumbó. Me traicionaste. Rugí. Puños contra su pecho. Él no se defendió. Perdóname. Te amo. Pero. Esto nos destruye. El beso que siguió fue el último, amargo. Definitivo. Vete. Le dije. Voz muerta. Encuentra tu paz. Lo vi alejarse en la niebla matutina. Su silueta disolviéndose como un sueño roto. Solo en el coche. Con el motor rugiendo. Conduje hacia lo desconocido. El ADN en mi sangre un recordatorio cruel, todos somos intercambiados. En algún sentido. El dolor me dejó sordo. Un zumbido en los oídos que ahogaba el llanto. Madrid me recibió con su caos indiferente, rascacielos que arañaban un cielo gris. Calles atestadas donde nadie preguntaba por tu pasado. Alquilé un piso minúsculo en Lavapiés. Paredes agrietadas y vecinos que gritaban en árabe por la noche. Un exilio voluntario que olía a kebab y libertad precaria. Encontré trabajo en un taller de motos. Manos de nuevo sucias de grasa. Pero ahora sin el peso de miradas juzgadoras. Albacete era un eco lejano, llamadas ignoradas de Manuel. Emails de Elena cargados de culpa. Y Víctor. Víctor. Un fantasma que me visitaba en sueños. Su toque un anhelo que me despertaba sudando. Los meses se estiraron como chicle, terapia en un centro gratuito. Donde una psicóloga de voz suave me desentrañaba como a un motor averiado. El intercambio no te define. Decía. Pero yo replicaba, me rehizo. Aprendí a navegar la ciudad gay, bares en Chueca con luces neón y cuerpos que no pedían explicaciones. Apps donde swipaba perfiles anónimos. Besos casuales. Noches de piel ajena que calmaban el vacío temporalmente. Pero al amanecer. El hueco regresaba. Más hondo. Estás sanando. Me decía la terapeuta. Y quizás tenía razón, el dolor se volvía cicatriz. No herida abierta. Manuel rompió el silencio en primavera. Una carta manuscrita que llegó como un soplo de viento manchego. Hijo, sí. Hijo. El taller va mal sin vosotros. Víctor se fue a Valencia. Con una chica. Vuelve. Por Rosa. Lágrimas mojaron el papel, Víctor. Con una chica. El tabú disuelto lo había liberado. O eso creí. Respondí, necesito tiempo. Pero el tiempo traía sus propios giros. En un chequeo rutinario. El médico mencionó un estudio sobre intercambios no unatels. Tu caso sale en un documental. ¿Quieres participar? Dudé. Luego acepté. Grabar en Albacete. Frente a cámaras que devoraban mi historia, el robo en la cuna. El amor prohibido. La familia fracturada. No busco venganza. Dije a la lente. Solo verdad. El documental se estrenó en otoño. Un bombazo en TVE que revivió el escándalo. Llamadas inundaron mi teléfono, vecinos arrepentidos. Periodistas ávidos. Manuel apareció en mi puerta de Madrid. Barba recortada y ojos claros, lo vi. Estoy orgulloso. Su abrazo fue real.
Hueso contra hueso. Y por primera vez. Lo devolví sin reservas. Víctor te echa de menos. Confesó en un café de la Gran Vía. Pero respeta tu camino. Asentí. El nudo en la garganta disolviéndose, dile que lo quiero. Como amigo. Los López también llamaron, Elena. Voz temblorosa, verte en la tele. Fuiste valiente. Invitaron a una cena reconciliadora en la finca. Y fui. Solo. Con el corazón blindado. Miguel. Con su hijo en brazos, un bebé regordete que balbuceaba. Me sonrió genuino, eres tío ahora. Compartimos vino. Historias. Y por un momento. La sangre falsa se volvió lazo verdadero. Javier me ofreció un puesto en la exportación, no como hijo. Como igual. Acepté. A medias, visitas mensuales. Un pie en cada mundo. Víctor nos encontramos por casualidad. En la feria de septiembre de regreso a Albacete. Él. Con una novia del brazo morena. Risueña. Pero sus ojos se detuvieron en mí. Un destello de lo viejo. Tomás. Dijo. Voz suave. Y nos abrazamos. Torpe pero honesto. Feliz por ti. Mentí. Y él sonrió, igual. Cuídate. Se alejó. Su mano en la de ella. Y yo sentí no dolor. Sino cierre, habíamos sido hermanos. Amantes. Extraños, ahora. Recuerdos. La vida se asentó en un ritmo nuevo, Madrid de lunes a viernes. Albacete los fines. Un híbrido que no era perfecto pero era mío. Manuel vendió el taller. Pero abrió un pequeño café con café de Valencia y pastas de la cooperativa, yo lo ayudaba. Riendo de sus chistes rancios. Los López me visitaban. Elena trayendo mermeladas caseras que sabían a olivos lejanos. ¿Y yo? ¿Tomás López o no? Encontré un novio en Chueca, Pablo. Un profesor de historia con risa contagiosa y manos que no pedían secretos. Una tarde de verano. De vuelta en la plaza del Altozano. Me senté en un banco bajo el sol que doraba las fachadas. El viento traía olor a jazmín y feria lejana. Y por primera vez. Respiré sin peso. El intercambio me había roto. Sí. Pero en las grietas creció algo fuerte, yo. Entero. Sin armarios ni culpas. Miré al cielo. Vasto y manchego. Y susurré a Rosa, gracias. ¿Valió la pena el dolor? Siempre. Porque en el fondo. La sangre no ata, el corazón libera. Y si me preguntas si volvería a nacer en esa cuna equivocada. Sonreiría, sí. Para encontrarme.